Eran inicios de noviembre del catastrófico año 2020, donde las contingencias y obstáculos se fueron presentando desde principios de año. Sin embargo, no hay tiempo de parar. El conocimiento se encuentra en continua evolución y no es diferente para los estudiantes de séptimo semestre de la Universidad Santo Tomás. Cursando el tan esperado curso de Derecho Procesal Penal, los estudiantes se encuentran inmersos en un mundo del derecho completamente diferente y se van maravillando con todo lo que el derecho penal tiene para dar. Se encontraban los estudiantes en exámenes finales. Francesca estaba un poco nerviosa por el examen de Derecho Procesal Penal. El profesor va a premiar al estudiante que logre explicar a cabalidad toda la estructura del Derecho Procesal Penal. Francesca empieza a pensar, ¿de qué manera se podría empezar con esta investigación? Es demasiado amplio el tema, decía, y debe salir excelente. Así que decide iniciar por donde debería iniciar cualquier investigación en derecho. Precedentes constitucionales. La norma magna de la República de Colombia, ya que toda norma debe estar en concordancia con los preceptos constitucionales, y el derecho penal no es la excepción. Francesca se encuentra con el fenómeno de la constitucionalización del derecho penal, cuestión que solo empieza a materializarse jurisprudencialmente desde la Constitución de 1991. El artículo 1 define a Colombia como un Estado social de derecho, lo cual significa que el Estado busca realizar la justicia social y la dignidad humana, mediante la sujeción de las autoridades públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional y el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Con base en lo anterior, el sistema jurídico debe controlar las conductas de los ciudadanos, evitando o solucionando los conflictos de intereses que ordinariamente ocurren, a través de diferentes instrumentos de reacción que limitan las libertades y otros derechos fundamentales. Es el caso del derecho penal colombiano, permeado por la Constitución. Se dirige a garantizar los bienes e intereses de las personas, restringiendo los derechos de unas a título de sanción, pero es también promotor de los derechos fundamentales de los asociados. Separa los actos que generan reproche social, es decir, los delitos, de los actos que las personas realizan para vivir y desarrollarse en términos normales, cumpliendo con los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, de los que es partícipe Colombia, los cuales ingresan al ordenamiento jurídico gracias al bloque de constitucionalidad. Francesca se da cuenta de su importancia, ya que éste impone interpretar los alcances del sistema penal colombiano a la luz de las garantías constitucionales. En este sentido, la estudiante recuerda el contenido del artículo 29 de la Constitución Política, que plasma un concepto de proceso judicial, siendo este el conjunto de actos que deben acotarse y son necesarios para adoptar una decisión que dirime un conflicto, declara una situación o reconoce un derecho. Es en este momento que Francesca recuerda un punto importante que tanto les habló su profesor, un suceso que marcó en gran medida ese camino por el que iba la constitucionalización del derecho penal, mediante la utilización del bloque de constitucionalidad, y es la inserción del Acto Legislativo número 3 del 2002, que reforma la Constitución, el cual introdujo entonces una marcada tendencia acusatoria del proceso penal, la cual tiene dos objetos. Primero, la protección de bienes jurídicos de alta consideración en procura de obtener un orden social justo, y por otro lado se cimienta en la protección y garantía de derechos fundamentales del implicado y de la víctima. O sea que el sistema penal colombiano en este punto es diferente de lo anterior, pero ¿cuáles son esos antecedentes del sistema procesal penal? ¿Qué tan diferentes eran al actual Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004? Empieza un breve recorrido por la evolución del proceso penal colombiano. La estudiante encuentra como primer código permanente la Ley 94 del 13 de junio de 1938, la cual se caracterizaba por ser un sistema penal de partes, con actuación multilateral en el juicio. La instrucción y el juzgamiento eran instancias procesales separadas. Continúa el decreto 0050 del 13 de enero del 87. Constituye el primer código de procedimiento penal colombiano con rasgos fundamentalmente inquisitivos. En este estatuto se mezclaron dos concepciones extrañas y opuestas sobre la acción penal. Ante algunos jueces, la función de acusación era arrogada por la figura del Ministerio Público, mientras que frente a otros, los jueces del circuito, era el mismo órgano de instrucción criminal quien impulsaba el proceso. Llega la Ley 600 del 2000. Mediante esta ley se matizó la estructura de la mal denominada jurisdicción regional y se dispuso la instancia del juzgamiento a través de un conjunto sucesivo de audiencias públicas. Dicho código también eliminó la figura de la acción penal, porque adoptó un sistema multilateral de jueces con amplias facultades jurisdiccionales, concentradas en el fiscal, propia del juez de conocimiento y del antiguo Ministerio Público. Continuarán vigentes instituciones importantes como la conciliación y la sentencia anticipada, a la par que se eliminó la figura de la audiencia especial como mecanismo privatizador de la acción. Por último, se encuentra Francesca por lo que se conoce como el actual Código de Procedimiento Penal colombiano, la Ley 906 de 2004. En esta ley, con la introducción del Acto Legislativo número 3 del 2002,
Inminentemente se empiezan a producir cambios en ciertos artículos de la parte orgánica, mas no en la dogmática, y por tanto se hace necesario interpretar estas modificaciones teniendo en cuenta el principio de la unidad de la Constitución, es decir, la Ley 906 del 2004, debe comprenderse y aplicarse conforme a los derechos fundamentales y a los principios consagrados en la Constitución. Bajo este sentido, algunos de los cambios notorios que encuentra Francesca en ese sistema garante de derechos humanos es primeramente ese límite a las facultades judiciales de la Fiscalía General de la Nación a eventos eminentemente excepcionales. También, frente a los actos de investigación que pudieran afectar derechos fundamentales, estableció controles de legalidad que deben surtirse ante los jueces y creó la figura del juez de control de garantías, generando un equilibrio necesario entre la eficiencia del procedimiento y el respeto de los derechos del inculpado y de la víctima, materializando de esta forma el bloque de constitucionalidad. Francesca continúa aprendiendo sobre los principios rectores y garantías procesales que tiene el derecho procesal penal. Llega a un gran interrogante. ¿Qué son los principios rectores? En medio de los principios, las reglas y las normas rectoras, especial atención merecen también los valores, que, si bien es cierto, suelen catalogarse como meras aspiraciones ideológicas e incluso como expectativas utópicas, pero no pueden perderse de vista en un Estado moderno y garantista. Entra Francesca en un gran interrogante. ¿Son importantes los principios rectores? Los principios rectores son aquellos que consagran la filosofía y orientación que el procedimiento penal tiene en cada país. Por eso, generalmente se encuentran en la Constitución política señalados en forma expresa o tácita. Los principios rectores tienen alcances de orden sistemático y hermenéutico en la medida en que se constituye en el eje dogmático, pragmático, ideológico y en la esencia política de la regulación normativa que preceden y presiden. Por otro lado, Francesca observa que si en el caso en que dos principios rectores entren en tensión, el asunto debe resolverse aplicando los tests de proporcionalidad, de razonabilidad y de ponderación, conforme lo aclara incluso uno de los postulados más innovadores y trascendentes de la propia Ley 906 de 2004 en su artículo 27. Hablar sobre las normas rectoras, encontramos primeramente las normas de naturaleza o de contenido fundante, que marcan el derrotero filosófico y teleológico del sistema procesal penal como mecanismo de represión o como herramienta para administrar justicia. El tratamiento preferente a la dignidad humana refleja la imposición de sostener a ultranza el carácter antropocéntrico del Estado social y democrático de derecho, cuya razón de ser es precisamente el ser humano. Luego, la estudiante encuentra las normas de naturaleza o de contenido garantista, que sirven para equilibrar el conflicto intersubjetivo de intereses resistidos y comportan garantías sustanciales, procesales y de ejecución. Tercero, las normas de naturaleza o de contenido funcional, que son normas de contenido técnico que permiten el normal desarrollo de la actuación. Se relacionan con el principio de estricta legalidad de las normas, pero además comportan igualmente referentes obligatorios de respeto a los valores superiores y a los derechos fundamentales. Francesca comprende que para poder hablar de derecho penal acusatorio debe especificarse ciertos puntos. La distinción entre funcionarios que investigan y acusan de aquellos a los que corresponde la fase de juzgamiento, la función de control de garantías, la supresión del principio de permanencia de la prueba, la creación del principio de oportunidad, el reconocimiento especial de las víctimas y la reafirmación del juicio público oral, contradictorio y concentrado. El estudiante encuentra las siguientes instituciones básicas. Es la Fiscalía la que está al mando de la acusación e investigación. Conserva excepcionales facultades para limitar derechos fundamentales como las de ordenar allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas. Ejerce labores investigativas que se concentran en la recolección de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Los anteriores le permiten sustentar sus pretensiones ante los jueces de garantías o de conocimiento al formular imputación, al obtener las medidas precautelativas que resulten necesarias, al formular acusación y al solicitar un fallo de culpabilidad. Es la Policía Judicial, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía, la encargada de materializar los actos de investigación encaminados a la recolección de la evidencia, para alcanzar los grados de persuasión que se requieren en cada momento procesal, inferencia razonable, probabilidad de verdad y conocimiento más allá de toda duda. La siguiente institución a estudiar por Francesca es el juez de control de garantías.
La creación de la función de control de garantías consiste en la separación de labores de investigación de las funciones de contenido jurisdiccional. De esta manera se establece la separación funcional del ente que detenta la facultad de persecución de aquel al que le corresponde verificar que los actos tendientes al recaudo de evidencia, a su aseguramiento, al restablecimiento del derecho y la reparación o la comparecencia al proceso a juicio que comporten limitación a derechos fundamentales se ajusten a los requerimientos constitucionales y legales. El control de garantías fue asignado a los jueces penales municipales. Se instituye además que su ejercicio determina impedimento para actuar como juez de conocimiento. Pero no menos importante, Francesca encuentra que el juicio en el nuevo procedimiento penal se rige por principios de oralidad, publicidad, contradicción y concentración. En cuanto a la supresión de la permanencia de la prueba, en la nueva legislación procesal penal es mandato de rango constitucional y rector, según el cual, salvo lo previsto para la prueba anticipada, solamente tendrá carácter de prueba y podrá ser valorada como tal la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral y concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento en el juicio oral. De resto, es simplemente elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Francesca continúa aprendiendo de derecho penal y recolectando toda la información relevante. Se encuentra con el importante tema de las fases del proceso penal colombiano. Llega a un gran interrogante. ¿Cómo es el proceso penal? Empieza a leer y a preguntar y encuentra que el proceso penal acusatorio tiene dos etapas claramente definidas. Una es la investigación, de la que además forma parte de la fase de indagación, y la otra es el juicio. Francesca quiere saber más, así que estudia las etapas del proceso penal colombiano. Empieza con la etapa de indagación y encuentra que el ejercicio de la acción penal está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que tienen obligación de realizar las investigaciones cuando se produzcan hechos activos y que tengan y cumplan los requisitos para ser clasificados como tales. Esta etapa comienza con la noticia criminal y su límite final puede ser bien la formulación de imputación, caso en el cual se da lugar a la etapa siguiente, que es la investigación, pero también se puede dar la prescripción de la acción penal, que determinaría el archivo de la actuación. Pero, ¿quiénes participan en esta etapa? Primero, el fiscal delegado, el cual asume la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnica científica de las actividades de la Policía Judicial. En segunda medida, el juez de control de garantías, que tiene como función esencial controlar que los actos de investigación desarrollados por la Policía Judicial en cumplimiento de las órdenes emitidas por el fiscal, que impliquen limitaciones a los derechos fundamentales, se ajusten a la Constitución y a la ley. Tercero, la defensa, que estará a cargo del abogado principal, que libremente designe el imputado o, en su derecho, el que ha sido asignado por el Sistema Nacional de Defensa Pública. Las víctimas, al tenor del artículo 132 de la Ley 907 de 2004, son víctimas las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derecho que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como directo o como consecuencia del injusto. Y por último, el Ministerio Público, que es el orden jurídico y de representación de la sociedad. Francesca se da cuenta que la fase de indagación preliminar se encuentra dentro de la etapa de investigación, donde se encuentra la formulación de la imputación. La Policía Judicial, bajo la dirección de la Fiscalía, se encarga de contemplar y complementar los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidas durante la fase anterior, con la finalidad de contar con el mejor conocimiento de los hechos y fortalecer la teoría del caso. Con la fase de investigación, esta se caracteriza porque en ella el fiscal delegado, con el apoyo de la Policía Judicial, busca fortalecer los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que sirvieron de fundamento a la formulación de imputación, con el objeto de acusar a los presuntos autores o partícipes de la conducta investigada, solicitar la preclusión y toda la aplicación del principio de oportunidad. Francesca se da cuenta entonces que para formular una acusación es necesario que, desde un punto de vista sustancial, los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida permitan la inferencia en el grado de probabilidad de verdad. Los funcionarios de la Policía Judicial buscan complementar, adicionar a la investigación para lograr los objetivos propuestos. Estos pueden ser presentados como testigos en la audiencia preliminar y presentar informes adicionales conforme a que se vaya desarrollando la investigación. El fiscal delegado debe formular la imputación al indiciado, es decir, le comunica su calidad de imputado en presencia del defensor, el Ministerio Público y el juez de control de garantías. Esto para individualizarlo o identificarlo y presentar una relación clara con los hechos jurídicamente relevantes. El juez de control de garantías autoriza previamente la solicitud del fiscal general de la Nación y en algunas ocasiones por petición directa de la Policía Judicial.
También realiza un control previo formal y material de las órdenes impartidas por el fiscal delegado o la policía judicial para la vigilancia de personas de cosas o un control posterior al orden al procedimiento y a los resultados obtenidos en el registro de allanamiento y retención. También hay una intervención de la defensa. Esto se activa con la formulación de la imputación, ya que es preciso que el ciudadano sea informado y advertido de que se adelanta una investigación. La víctima, aunque la Fiscalía General de la Nación debe representar a los interesados, puede invertir de manera directa conforme al artículo 205 de la Constitución Política y el 11 y 132 de la Ley 906 de 2004. El imputado tiene derecho al ejercicio de todas las garantías establecidas en la Constitución y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. El Ministerio Público es un órgano de control que interviene en el proceso penal sin tener la calidad de parte cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales. Francesca llega por fin a la etapa de juicio, y esta es la fase final del proceso penal previsto en la ley. Está integrada por las audiencias de formulación de acusación, la preparatoria, el juicio oral y la fijación de sentencia. Eventualmente se tramita incidente de reparación integral que tiene lugar luego de emitido el fallo de culpabilidad y cuya decisión debe incorporarse a la sentencia. Inicia con la presentación del escrito de acusación y se extiende hasta la audiencia de individualización de pena y sentencia. Se adelanta en su totalidad ante juez de conocimiento en los tiempos establecidos por el Código de Procedimiento Penal. Dentro de los 3 días siguientes a la presentación del escrito de acusación, el juez de conocimiento fija día y hora para la celebración de la audiencia de formulación de acusación, la cual finaliza con la determinación de la fecha para adelantar la audiencia preparatoria, la cual tendrá que realizarse en término no inferior a 15 ni superior a 30 días, siguientes a la realización de aquella. Concluida la audiencia preparatoria, dentro de los 30 días siguientes se lleva a cabo el juicio oral, que finaliza con el anuncio del sentido del fallo. Si el mismo es condenatorio, se entrará a individualizar la pena, para lo cual se considera el uso de la palabra a las partes con el fin de que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vida y antecedentes del culpable. Francesca analiza el proceso penal colombiano e encuentra unas audiencias bastante interesantes, de las cuales son las audiencias preliminares, que son uno de los cambios más importantes dentro del nuevo sistema penal acusatorio. Estas audiencias son aquellas que se realizan ante el juez de control de garantías durante la indagación, la investigación o el juicio para ordenar o controlar las actuaciones y resolver peticiones o adoptar decisiones que involucren garantías de orden superior y que no se adopten en audiencia de formulación de acusación preparatoria o de juicio oral. Encontró mucho interés en el tema y decidió investigar algunas de estas audiencias, como lo es la orden de aceptación de comunicaciones, la solicitud de expedición de orden de captura, el control de legalidad de la captura en flagrancia, la audiencia de formulación de imputación, la solicitud y práctica de la prueba anticipada, las medidas de protección a testigos y víctimas, la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, entre muchas otras. Francesca, dentro de toda su investigación, vio la importancia de las formas de terminación del proceso penal, debido a que el proceso penal acusatorio está compuesto por 2 etapas, la investigación y la de juicio. Puede pasar que la sentencia se arribe aun cuando no están agotadas todas las etapas procesales, considerándose una razón anticipada. Puede ser por consecuencia procesal que imponga la terminación del trámite con determinación que no implique declaración de responsabilidad, como serían los casos de archivo, conciliación, la preclusión y el principio de oportunidad, o cuando el imputado o el acusado se allana a cargos que le enfrenta la Fiscalía, o porque se libre esta y la defensa preacuerdos, que den lugar a la definición abreviada del asunto. Que en el archivo, la Fiscalía General de la Nación es la titular de la acción. En los eventos referidos a las causales de extinción de la acción penal, se hace necesario que a través de una valoración adecuada se establezca la real demostración que el hecho ha ocurrido y las consecuencias específicas ofrecen serias dificultades de orden teórico y probatorio que, a su vez, generan entendibles controversias. La Corte consideró que en casos de extinción de la acción penal se trata de una medida preclusiva, por lo que es exclusivo del juez de conocimiento, para evitar que se violen los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. La decisión sobre la extinción de la acción penal con efectos de cosa juzgada es de competencia exclusiva del juez de conocimiento, para lo cual el correspondiente fiscal solicitará la preclusión. Por otro lado, la conciliación, también llamada justicia composicional, tercera vía, solución alternativa de conflictos o justicia restaurativa, tiende a la búsqueda de la intervención mínima y fragmentaria del derecho penal. La Ley 906 del 2004 estableció el agotamiento de la conciliación como presupuesto de la iniciación de la actuación procesal, con lo cual, solo en el evento de presentarse la querella y de fracasar el acuerdo entre los enfrentados, es posible continuar con el ejercicio de la acción penal, y una vez reunidos los fundamentos de los motivos razonables necesarios para ello, formular la imputación. La conciliación preprocesal se puede realizar ante el fiscal que conozca el caso.
en centros de conciliación y frente a los conciliadores legalmente reconocidos. La consecuencia procesal de la conciliación es el archivo de las diligencias por parte del fiscal. En cambio, el allanamiento a la imputación es esa facultad que tiene el imputado o el acusado de renunciar a algunas garantías en virtud de la aceptación de los cargos por iniciativa propia. La oportunidad procesal para su ocurrencia es la audiencia de la formulación de imputación. En principio, la concesión de la significativa rebaja punitiva puede ir desde la tercera y alcanzar hasta la mitad de la pena imponible conferida a quien se allana la imputación. Se sustenta en la contribución que el ciudadano hace a la sociedad en términos de ahorro procesal. Una vez el fiscal, en presencia del defensor del imputado, ha efectuado la individualización del mismo, aportando los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones y procedido con la atribución fáctica y jurídica de la conducta delictiva, a continuación de lo cual le presenta al investigado la posibilidad de allanarse y obtener la aludida rebaja de la pena. Francesca conoció que existen los preacuerdos, que son convenios sobre los términos de la imputación, la aceptación total o parcial de los cargos o diferente tipificación de la conducta, celebrado entre el fiscal delegado y el imputado o acusado asistido por su defensor, que tiene como objetivo específico la rebaja de la pena y como finalidades generales las siguientes: humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios causados en el injusto, lograr la participación del imputado o acusado en la definición de su caso, en armonía con los principios constitucionales y fines perseguidos con el nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria. Oportunidades es entendido como la facultad discrecional regulada dentro del marco de la política criminal del Estado, pero con el control formal y material del juez de garantías, a través de la cual la Fiscalía General de la Nación puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal conforme a las causales previstas en los artículos 324 de la Ley 906 del 2004. Se constituye en una forma de determinación anticipada del proceso penal como cualquiera que a través de su aplicación se puede extinguir la acción penal de manera directa al renunciar a ella o previa a la suspensión o interrupción de la misma. La absolución perentoria es una etapa del juicio dentro de la audiencia de juicio oral, donde una vez ha concluido el debate probatorio y previo a que las partes presenten sus alegatos de conclusión y proceda a la petición a la Fiscalía o de la Defensa, precisamente cuando de las pruebas practicadas en dicha audiencia se infiere la ostensible atipicidad de los hechos base de la acusación. Enmarca la misma en los principios de economía, eficiencia y eficacia del proceso penal, en tanto no sería razonable que se continuara con los trámites subsiguientes cuando es patente la atipicidad de la conducta que dio origen a la actuación procesal. Francesca encuentra la preclusión, y es esta la decisión que, con efectos de cosa juzgada, toma el juez de conocimiento a solicitud del fiscal que adelanta la investigación, presentada en cualquier momento procesal, siempre que se cumpla con alguna de las causales contempladas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004. En la etapa de juzgamiento, el fiscal, el Ministerio Público o la Defensa podrán solicitar la terminación de la actuación anticipadamente, siempre que se establezca la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal o se acredite la inexistencia de derecho investigado. Francesca continúa aprendiendo sobre las audiencias que tiene un proceso. Primero, observa qué son las audiencias de un proceso penal. La fase del juicio cobró especial relieve en el nuevo procedimiento penal colombiano, en la medida en que se acentuó la separación de las funciones de acusación y juzgamiento, ejercidas la primera por un funcionario que pretende demostrar la solidez probatoria de unos cargos criminales a un acusado, quien cuenta en su favor con la presunción de inocencia, contexto en el cual tiene la facultad de enfrentar la acusación. Y la segunda, por un tercero neutral que tiene a su cargo la obligación de tomar la decisión de culpabilidad o de inocencia según corresponda. Es en su desarrollo en donde tiene lugar la práctica de las pruebas, en pleno cumplimiento de las garantías de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en un enfrentamiento dialéctico caracterizado por la igualdad de armas y la lealtad. Francesca observa que en el proceso penal hay 5 audiencias, las cuales son las siguientes: audiencia formulación de acusación, audiencia preparatoria, audiencia de juicio oral, incidente de reparación integral y por último audiencia de sentencia. En este momento, Francesca quiere investigar más detenidamente cada una de las audiencias. Empieza con la audiencia de formulación de acusación. Esta se constituye en el procedimiento por medio del cual se concreta la función de acusación, ya que es un acto dispositivo en el donde se materializa formalmente la acción penal ante el juez de conocimiento. En esta etapa, además, inicia el procedimiento de descubrimiento de la prueba. En tanto, es en este momento procesal cuando la Fiscalía exhibe a la defensa en presencia del juez los elementos de convicción y el material probatorio que pretende hacer valer como prueba en el juicio oral. En la audiencia de acusación, la Fiscalía hará traslado de la defensa de los elementos materiales y la evidencia física con la que soporta ante el juez de conocimiento su teoría del caso en contra del acusado. También se le dará un reconocimiento a las víctimas.
La acusación es un acto complejo que se integra por la presentación del escrito de acusación en la formulación de acusación. Según la Corte Constitucional, es el escrito de acusación un instrumento procesal remitido por el fiscal al juez competente, mediante el cual acusa formalmente a una persona a quien considera le cabe responsabilidad penal, por la autoría o participación en el delito por el que se procede. En la audiencia preparatoria se tiene por objetivo planear, delimitar y determinar la actividad probatoria que se desarrollará en la audiencia de juicio oral. Para adelantarla es necesario que se haya realizado la audiencia de formulación de acusación. En esta audiencia la defensa presenta ante el juez y a la fiscalía los medios de prueba con que cuenta para mostrar su teoría del caso en favor del acusado. En esta audiencia la fiscalía y defensa podrán realizar estipulaciones probatorias, es decir, qué hechos se consideran probados y por ello no será materia de debate. Finalmente el juez decreta práctica de pruebas solicitadas por las partes que él considera que son pertinentes y conducentes. Francesca recuerda algo que el profesor siempre recalcaba. La facultad de acusación le corresponde a la fiscalía y la misma tiene la carga de la prueba para demostrar más allá de toda duda razonable la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, por lo cual su postura frente a tales materias tiene carácter preferencial. Francesca sigue con la audiencia de juicio oral. Dice que este es el acto procesal más importante del proceso penal acusatorio. En la misma, bajo la dirección del juez de conocimiento, que actúa como un tercero que mantiene la dirección del trámite para que se respeten las garantías de igualdad de armas entre las partes, así como los principios de publicidad, oralidad, contradicción, concentración, inmediación y controversia. Se practican las pruebas. En esta audiencia se dará la práctica de las pruebas solicitadas por las partes y decretadas por el juez, tales como documentos, peritajes, interrogatorios y contrainterrogatorios a los testigos. Una vez terminado el debate probatorio, va a seguir los alegatos de conclusión y finalmente el juez da el sentido del fallo. La audiencia se desarrolla en el siguiente orden. Primero, hay una declaratoria de culpabilidad o inocencia. Segundo, una presentación de la teoría del caso. Tercero, un debate probatorio. Cuarto, alegaciones conclusivas de las partes intervinientes. Y quinto, el sentido del fallo. Es capaz de investigar el incidente de reparación integral. Una vez se firme la sentencia condenatoria, es decir, que ya no cabe recurso alguno, la víctima cuenta con 30 días para solicitar al juez de conocimiento de la iniciación del incidente de reparación integral, para que tasen previa demostración de los prejuicios ocasionados con el delito. Emitido el fallo de culpabilidad, puede tener lugar el incidente de reparación integral, el que tiene por objeto la reparación de los daños causados a la víctima con la conducta criminal. Sentencia de sentencia. Cuando el sentido del fallo es condenatorio, el imputado se allana a la imputación o se aprueba el acuerdo celebrado con la Fiscalía. Una vez se declara la responsabilidad penal del procesado, el juez de conocimiento en audiencia de manera oral y pública precisa las consecuencias jurídico-penales de su conducta delictiva. A más tardar dentro de los 15 días siguientes al juicio oral, se llevará a cabo la audiencia en la que el juez, valorando las condiciones peculiares del responsable, individualice la pena e incorpore lo decidido en el incidente de reparación integral. También Francesca nos da a conocer que esta audiencia servirá para individualizar la pena o resolver sobre la concesión del subrogado. El juez estima necesario ampliar su conocimiento. Podrá acudir a expertos adscritos a una institución pública o privada para que en el término de 10 días hábiles le presenten un estudio sobre el particular, cumplido lo anterior dentro de los 15 días calendario. Señala fecha para proferir sentencia, a la cual, como se dijo, incorporará el fallo del incidente de reparación integral. Contra esta providencia procede el recurso de apelación. Francesca sabe ahora la clasificación de las providencias judiciales. Estas se clasifican en sentencias, autos y órdenes. La sentencia, doctrinal y jurisprudencialmente, se ha entendido como una providencia que define el fondo y el objeto del proceso, siendo de dos clases, condenatoria y absolutoria. Si como consecuencia el sentido de fallo es declarado culpable o no al procesado, pudiendo ser emitida en primera o en segunda instancia o en razón de haberse impetrado el recurso de casación o la acción de revisión. Los autos definen un incidente o un aspecto sustancial de la providencia. Las órdenes impulsan el trámite procesal y se establecen en la ley para adelantar la actuación o para evitar su entorpecimiento. Su característica principal es que son verbales, pero siempre debe dejarse constancia de la misma en los formatos institucionales creados para este fin. Las dos primeras son de exclusiva emisión por parte de los jueces, mientras que las órdenes se toman por parte del fiscal que conozca el asunto dentro del ámbito de su competencia. Y así, termina Francesca con la investigación de la estructura del derecho procesal penal, llena de conocimiento y con la mejor calificación de la clase.